Hola chicas, bienvenidas una semana más al canal. En esta semana vamos a hacer un vídeo hablando de libritos, en concreto hablando de clásicos. Vamos a hablar de los 10 clásicos que yo considero que son los clásicos imprescindibles para cualquier lector. He intentado que haya un poquito de todo porque soy consciente que el tema de los clásicos es como un tema. El canon literario y todo el tema de cómo los clásicos llegaron a ser clásicos es un tema muy heteropatriarcal, evidentemente, muy creado por hombres. Al final los clásicos que nos han llegado ha sido por decisión de unos hombres que han decidido que esos iban a ser los clásicos, y es verdad que aunque los clásicos que nos han quedado tienen ese sesgo que os comento, a mí sobre todo me interesan los clásicos por lo que representan, porque siempre suelen llevar de la mano el espíritu de una era. Aunque es verdad que hay muchos clásicos que tienen una funcionalidad puramente narrativa y entretenida y que no buscan trasladar un poco al futuro lo que estaba sucediendo en cada momento de la época, sí que considero que inevitablemente a través de sus historias podemos conocer cómo era nuestro pasado. Y yo al final, como buena lectora cozy, amante de los libros felices que soy, pues es verdad que muchas veces mis clásicos favoritos tienden a ser libros que van un poco en ese sentido, muy intimistas, que tratan mucho de los sentimientos, pero que son historias al final cotidianas, rutinarias, donde vemos un poco la cotidianidad de los personajes, pero no suelen ser libros, yo considero, esencialmente pretenciosos, que no oigo tanto en cuanto a clásicos hablar de ellos, pero a mí me cambiaron la vida, empezando por uno de mis clásicos favoritos, que es Un árbol creció en Brooklyn. A mí me atrapó por la ambientación, me atrapó por la cotidianidad de los personajes, de la vida de una niña, Francie Nolan, hija de inmigrantes de una familia pobre, y cómo viven en Brooklyn, en un Brooklyn al final que es despiadado con ellos, las pequeñas cosas que tienen que hacer en su día a día para sobrellevar la pobreza en un Estados Unidos ambientado a principios del siglo XX, cuando se estaba muy en auge el tema del sueño americano, y a medida que va creciendo, evidentemente esa visión más inocente, más niña que tenía cuando ella era pequeña, pues va madurando y va dándose cuenta de lo cruda que es la realidad. Y a mí es sobre todo eso lo que me parece más interesante, aparte de que tiene tintes líricos, un libro que está escrito increíble, evidentemente también quiere reflejar un poco ese estilo de vida de las clases más obreras de aquella época, pero lo que más interesante me parece es el desarrollo que tiene Francie, el desarrollo de su personalidad, de su psicología, que siempre es muy interesante ver realidades muy crudas a través de la visión de un niño. Intentan interpretarlo todo imaginativamente, intentan darle siempre la vuelta de una manera imaginativa y divertida y bonita, pero como al final la historia termina siendo muy cruda y muy dura para ellos. Y es un libro que desprende esperanza, desprende mucha humildad, no representa una pobreza idealizada, no, retrata la pobreza de una manera desagradable y muy incómoda, pero que al mismo tiempo desprende esperanza. Es uno de esos libros que dices, no pasa nada, pero dice tanto, imágenes, símbolos, el retoricismo que hay en el libro es sencillo, es rutinario, es callejero, de muchas veces comparar elementos totalmente anodinos y callejeros del entorno de Francie con cosas bellas y con cómo ella acaba encontrando belleza en cada rincón de esa pobredumbre en la que ella vive. No es un libro que se haga aburrido, no es un libro que se haga pesado, es un libro en el que empiezas a leerlo y te sumerges en él, no puedes salir de él. Creo que es un libro que a cualquier persona le va a llegar al corazón, así que si no te lo has leído te lo recomiendo muchísimo. El siguiente, mi libro favorito durante muchos años, que es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que creo que tiene un poco la misma energía. Está también ambientado un poco a través de la visión de un niño. En este caso nuestra protagonista es Scout, que es una niña que vive en un pueblecito de Alabama. Trasladar un mensaje bastante humano, bastante adulto y bastante retorcido como puede ser el racismo a través de la visión de un niño y a través de las vivencias y el verano que pasa una niña con sus amigos. Es un libro que a mí me gusta porque puedes quedarte con la parte que más quieras. Puedes hacer una lectura como más introspectiva, más social y reflexionar un poco sobre la idea de la justicia, la idea de la comprensión, o puedes simplemente quedarte con la parte un poco más rutinaria y un poco más atmosférica, como es simplemente el verano que pasa Scout con sus amigos. Pero es verdad que lo más representativo del libro al final es un poco cómo se representa al final ese racismo y como el padre de Scout, que es uno de los mejores personajes yo creo que se han escrito en la historia de la literatura, el típico personaje que representa la idea de la justicia, decide al final defender a un negro ante una acusación que han hecho sobre él en el pueblo, y es un conflicto al final que genera evidentemente mucha impotencia, pero ver cómo él va dando pruebas de la inocencia de este hombre y cómo la justicia se va interponiendo ante todas las opiniones del resto del pueblo es, no sé, es que da una sensación como muy enérgica dentro del cuerpo. Es precioso, es un libro increíble, así que también es uno de esos clásicos que os recomiendo muchísimo. El siguiente, uno de relatos, historias de Cronopios y de famas, de mi querido Julio Cortázar. Julio Cortázar para mí es como uno de los mejores escritores que existen. Tiene una pluma que es inigualable. De la obra que más me gusta es Historias de Cronopios y de famas, porque tiene como esa energía más lúdica. Sí que es verdad que mi cuento favorito de Cortázar, Carta a una
una señorita en París no está en este conjunto de relatos, está en el de Bestiario, junto con Historia de Cronopios y de Famas. Os recomiendo muchísimo. Es un cuento sobre un señor que vomita conejitos y cómo él escribe una carta a la señora de la casa en la que está viviendo para decirle que lo siente mucho, que es que le está llenando la casa de conejitos porque no puede parar de vomitar conejitos. Es increíble. Y Historias de Cronopios y de Famas habla un poco de las miserias de la rutina, del sentido común, de una manera de enfrentar al final a la rutina de una manera loca, surrealista, pero que cuadran perfectamente en su tipo de literatura y en su imaginario. Y aquí están algunos de los cuentos más importantes de Cortázar, como puede ser Instrucciones para subir una escalera, Instrucciones para dar cuerda a un reloj, Instrucciones para cómo llorar, Instrucciones para matar hormigas en Roma. La temática de ocupaciones raras, que es probablemente mi favorita de todas, cuenta la historia de una familia que su ocupación principal es encontrar un pelo que tiran por el desagüe y tienen que encontrar ese pelo y tienen que desarmar toda la casa. Luego están también los posatigres, que es una familia que se dedica literalmente a posar tigres. Muchas veces puedes pensar los símbolos que utiliza Cortázar son metáforas de alguna otra cosa, pero en Historias de Cronopios y de Famas no son metáforas, son literalmente lo que son. Cortázar tiene una manera poética de narrar sus locas imaginaciones que te atraviesa el cuerpo, te atraviesa, y son relatos muy cortitos que igual cada capítulo tiene 2-3 páginas, pero es que de verdad que te lo pasas súper bien leyéndolo. Es una manera de consumir una literatura muy literaria, muy poética, muy retórica, pero al mismo tiempo pasártelo bien. Después, como no podía ser de otra manera, tengo que recomendar a mi queridísimo Federico García Lorca. Yo normalmente recomiendo la trilogía rural en general, tanto La casa de Bernarda Alba como Yerma como Bodas de Sangre, porque creo que son las obras más esenciales que tiene Lorca. De esas tres no sabría cuál recomendar. La verdad es que siento que cada una tiene una esencia diferente. Si quieres consumirlo de una manera más retórica, pues te recomendaría Bodas de Sangre. Si quieres consumirla de una manera más intimista, te recomendaría Yerma. Y si quieres consumirla de una manera más entretenida, más social, más loca, pues igual te recomendaría La casa de Bernarda Alba. Yo la verdad es que creo que la más disfrutona de todas es La casa de Bernarda Alba. Hay mucho salseo, al final es muy disfrutona en el sentido de que es muy entretenida. Tiene una fuerza retórica muy grande. Al final Lorca es uno de esos autores que utiliza el simbolismo con un poder muy grande. Todo en Lorca constantemente son símbolos. La casa de Bernarda Alba trata de una familia de mujeres, que Bernarda Alba, que es la madre, la matriarca, y como ella decide imponer un duelo de 8 años de luto en el que no van a salir ninguna de sus hijas de casa durante esos 8 años, van a vestir siempre de negro, no pueden hablar con nadie. Cada hija se puede sacar una lectura diferente, comedia de enredos, pero más social, más desde un punto de vista feminista, y mostrando mucho la matriarcalidad al final que está tan impuesta en esta familia. Están destinadas y están obligadas y condenadas a pasar 8 años sin hacer nada, y como al final eso explota para todas. Así que sí, La casa de Bernarda Alba está súper recomendado, pero ya os digo, también os recomiendo tanto Yerma como Bodas de Sangre al mismo nivel. El siguiente clásico que quiero recomendar es El extranjero. Dentro de que El extranjero es una novela, creo que tiene un estilo muy particular. Camus era un filósofo, entonces como buen filósofo que es, su novela tenía que representar como esa filosofía y esa reflexión. Lo que destaca mucho del extranjero es la economía de su prosa. Convierte un discurso de una sobriedad extrema y una narrativa bastante sencilla y bastante precisa y directa en una novela que te cambia la vida. Y al final esa sobriedad extrema y ese despojamiento un poco de adornos que tiene la narrativa de Camus acompaña un poco al mensaje principal que tiene la historia y a lo que representa al final el protagonista de la historia, que es un poco retratar el absurdismo de la existencia. Es un personaje que todo le da igual, nada le afecta, representa la pasividad extrema. Empieza el libro con la muerte de la madre del protagonista y cómo realmente vemos que no reacciona de una manera sentimental ante este hecho, parece que le da igual, en un bucle de apatía constante, de no sentir nada, de decir, y vamos a morir y no vamos a acabar en ningún sitio más allá de aquí, ¿qué sentido tiene nada en la vida, no? Y este personaje al final nos hace reflexionar un poco sobre esa idea y entender un poco ese nihilismo y esa sensación de angustia existencial en la que está sumida el personaje, y entender un poco cómo eso representa al final la sociedad de hoy en día, pero también para disfrutar de la prosa, y aunque sea muy sobria y aunque sea muy sencilla, es de una solemnidad increíble. El siguiente libro que quiero recomendar es Eva Luna, de Isabel Allende. A este libro le tengo mucho cariño porque fue uno de los primeros libros que recomendé en el canal, y Eva Luna nos cuenta la historia de la vida y las desventuras a la que
está un poco condenada la protagonista Eva Luna, que es a su misma vez un alter ego de la propia Isabel Allende, porque Eva Luna tiene ese espíritu cuentacuentos de imaginarse historias. Sí que es verdad que es una de esas historias que representa muy bien la política y la situación social de un entorno concreto, pero al final yo creo que representa mucho más la manera en la que Eva Luna al final acaba sobreviviendo un poco a todos esos entornos, como ella muchas veces utiliza como arma la imaginación y el inventar historias para salir un poco de su realidad y escaparse a otras realidades que representa el amor por contar cuentos, por inventarse historias. Es una historia muy bonita, es realmente muy bonita. No creo que ninguna otra obra de Isabel Allende me vaya a llegar tan a fondo como Eva Luna. La manera en la que narra todos sus entornos al final es muy imaginativo, es muy lírico, tiene muchísimas metáforas, muchísimos símbolos, las imágenes que crea son muy evocadoras y es un libro hermosísimo, de verdad. Siguiendo un poco con las recomendaciones de teatro, tenía que recomendar La Dama Duende de Calderón de la Barca. Más conocido evidentemente por La vida es sueños como su obra más característica, pero a mí me gustó muchísimo más La Dama Duende o El Teatro del Mundo, porque son como para mí teatros mucho menos pretenciosos, mucho más accesibles al público, mucho más disfrutones en ese sentido. Es una obra de una mujer que se queda viuda y sus hermanos le acogen en su casa y le dicen que no puede salir de su casa. Ella evidentemente no quiere estar encerrada en casa de sus hermanos todo el día y por la noche sale a hablar con gente, a hacer cosas, porque la chavala al final, pues hombre, no vas a estar todo el día encerrada en casa cuando estás en plena juventud y quieres vivir un poco la vida. Viene un hombre de visita a la casa de los hermanos, se queda prendada de él todas las noches a través de una alacena que va girando y que puede entrar a la habitación de Don Manuel sin que él se dé cuenta. Ella se hace pasar como por un duende e intenta seducir a Don Manuel. Una de esas comedias de enredos donde un personaje piensa que está pasando una cosa cuando realmente está pasando otra. Es una comedia de capa y espada donde entran un poco las temáticas pues del amor, de los celos, de los códigos de honor, pero todo en un tono muy humorístico. El color y la luz en esta obra están representadas de una manera increíble. Doña Ángela al final representa muy bien esa luminosidad y esa oscuridad en sus dos contextos, cuando está encerrada en la casa de sus hermanos que no puede salir y como luego cuando se convierte en la Dama Duende sale por la alacena y empieza a hacer sus artimañas por la noche, pues ya lleva como la luz consigo y la luz se convierte prácticamente en un personaje más de la obra, porque súper recomendada La Dama Duende. Otro de mis clásicos favoritos de todos los tiempos que no podía faltar en esta lista es Mujercitas, porque Mujercitas es un poco como lo que fue para mí leer al final Matar a un ruiseñor o Un árbol crece en Brooklyn, la historia de unos personajes a lo largo de toda su vida. Al mismo tiempo evidentemente están retratando una realidad, están retratando una sociedad, pero también es un libro muy sencillo, muy bonito sobre las relaciones humanas, sobre el sentido de crecer, de cómo una niña pasa a ser mujer en una sociedad donde tiene que abrirse paso en un mundo de hombres y que cada una de las hermanas en Mujercitas tenga unas ambiciones y tenga una personalidad muy marcada y cada una es especial y cada una tiene un arco importante y necesario en la historia. Disfrutarlo como un abrazo al corazón. Simplemente yo leyendo Mujercitas me sentí feliz porque sentía que ellas me acompañaban en mi día a día. Es mi momento cozy de tomarme una taza de algo calentito, ponerme la mantita y ponerme a leer Mujercitas porque me siento acompañada por ellas. Sentía que era como si todas me estuvieran abrazando mientras estuviese leyendo el libro. Entonces es un libro que sí que os recomiendo a aquellas y aquellos que prefiréis un poco las lecturas más ambientales, un poco más de disfrutar de la ambientación, disfrutar de cómo representan un poco los escenarios, de las narraciones un poco más descriptivas, más imaginativas, más líricas y que van un poco a sentir el confort de la lectura, porque Mujercitas para mí es eso. Y de igual forma, pero a un nivel bastante más superior, es El jardín secreto. Es mi clásico favorito de todos los tiempos, un antes y un después en mi manera de leer, en mi manera de sentir los libros, que también está protagonizado por una niña que es una huérfana que tras perder a sus padres pues es enviada a Inglaterra a una mansión en los páramos donde tiene que quedarse alojada con su tío, tiene que vivir en un entorno muy diferente, pero al final es muy interesante cómo ella es una niña y cómo no lo vive todo como una adulta o como que no lo entiende todo con unas emociones racionales, sino que lo entiende todo como unas emociones muy primitivas. Ella va dando paseos por los jardines, por el entorno, por los páramos y encuentra un jardín secreto. Y a mí evidentemente lo que más me gusta de este libro es el jardín secreto, que es una manera al final metafórica de representar cómo puedes descubrir nuevas pasiones y nuevas cosas que te gusten en un entorno diferente y cómo puedes al final salir de algo como un duelo encontrando cosas que te generen felicidad. Yo soy una fanática de los jardines secretos. A mí me encanta la idea de ir paseando por un sitio y de repente abrir una valla y que haya un jardín secreto donde no se pueda acceder de manera más natural, y en este caso por ejemplo es lo que yo justo cuando era pequeña me encantaba imaginarme de un jardín secreto, no un jardín secreto lleno de esculturas ya comidas por la hiedra, todo flores extrañas, todo ese entorno como más místico, esa naturaleza más
sublime y más sobrenatural que puede suponer un jardín secreto, porque al final creo que trata también un poco esa temática de encontrar algo que has descubierto tú solo, que nadie más conoce, que es como un tesoro tuyo escondido, secreto, muy propio. Siento que la ambientación es increíble, que es un libro en el que sumergirte en su narrativa, en su prosa, así que es absolutamente increíble y es súper recomendado, es mi clásico favorito, así que tenéis que leerlo sí o sí. Y ya el último que quería recomendar, para recomendar también algo un poquito más de ciencia ficción, es 1984. Este ya sí que considero que tiene como mucha fuerza argumental. Orwell, cuando lo escribió, lo que quería era representar algo y criticar a una sociedad en concreto, pero yo creo que la historia es lo más importante del libro. Es una historia que te atrapa, que te engancha y te mantiene totalmente en vilo. 1984 simplemente retrata una sociedad en la que todos los habitantes están como vigilados por una entidad superior, por lo que viene siendo el gran hermano, que es un poco esa idea de la vigilancia absoluta, de que no puedas tener privacidad en tu día a día, de que en una sociedad final totalitaria donde hay unas normas muy estrictas y donde no te puedes salir de la norma establecida. 1984 es una declaración política, toda esa vigilancia política que se cierne sobre la sociedad y cómo realmente no somos libres, no tenemos como una libertad total, porque siempre vamos a estar de alguna manera vigilados. Puede trasladar perfectamente a nuestra modernidad y por eso creo que es tan interesante. Me enganchó muchísimo, me parecía emocionante, todo el rato pasaban cosas, todo el rato quería saber qué iba a pasar después. Era una ambientación muy lúgubre, muy sucia, muy desagradable, pero que te envolvía totalmente y es muy entretenido. Esos serían todos los libros clásicos que os recomiendo en este vídeo. En los comentarios, pues si queréis me podéis recomendar otros clásicos que os gusten a vosotros, cuáles son vuestros clásicos favoritos. Espero que os haya encantado este vídeo y muchísimas gracias por estar una semana más aquí en el canal conmigo y nos vemos en el siguiente.